Caso S032 A25, asimetría del espectro multifractal. Después de estimar el ancho espectral delta alfa y localizar la singularidad dominante alfa sub 0, el siguiente paso consiste en caracterizar cómo se distribuye ese ancho a ambos lados del máximo. La asimetría compara la extensión izquierda y la extensión derecha del espectro f de alfa alrededor de alfa sub 0. Definimos la anchura izquierda como L es igual a alfa sub 0 menos alfa mínima. Definimos la anchura derecha como R es igual a alfa máxima menos alfa sub 0. Ambas cantidades deben ser no negativas cuando alfa sub 0 pertenece al intervalo comprendido entre alfa mínima y alfa máxima. Además, la suma de las dos anchuras recupera el ancho espectral total. L más R es igual a delta alfa y delta alfa es igual a alfa máxima menos alfa mínima. Esta identidad constituye la primera auditoría algebraica de A25. Si L más R no coincide con delta alfa dentro de la tolerancia numérica establecida, existe un error en la determinación de los extremos, en la localización de alfa sub 0 o en la implementación de la métrica. Un espectro geométricamente simétrico respecto de alfa sub 0 presenta anchuras iguales. L es igual a R. Sin embargo, una vez que ambas ramas tienen extensiones diferentes, debemos adoptar una convención algebraica para expresar la asimetría. Aquí aparece la brecha de especificación. En nuestra versión en la tesis no congela una única orientación del cociente. Una convención posible es dividir la anchura izquierda entre la anchura derecha. A sub L sobre R es igual a L dividido entre R. Con esta definición, un valor igual a 1 representa igualdad de anchuras. Un valor mayor que 1 indica que la rama izquierda es más extensa. Un valor menor que 1 indica que la rama derecha es más extensa. Otra convención válida invierte la orientación. A sub R sobre L es igual a R dividido entre L. En este caso, la interpretación de los valores mayores y menores que 1 se invierte. Ambas expresiones contienen la misma información geométrica cuando L y R son estrictamente positivas, porque una es el recíproco de la otra. Sin embargo, sus valores numéricos y su interpretación direccional no son intercambiables. También puede utilizarse una forma normalizada y acotada. A sub normalizada es igual a L menos R, dividido entre L más R. Con esta orientación, el resultado se encuentra entre menos 1 y 1, cuando las anchuras son no negativas y el denominador es positivo. El valor 0 representa igualdad de anchuras. Los valores positivos indican mayor extensión izquierda. Los valores negativos indican mayor extensión derecha. Si se invierte el numerador, también se invierte el signo de la interpretación. Por tanto, incluso una forma normalizada exige declarar previamente su orientación. La forma normalizada ofrece una ventaja. Evita la divergencia que aparece en un cociente simple cuando una de las anchuras se aproxima a 0. No obstante, no debe introducirse silenciosamente como sustitución de la convención histórica. Cada fórmula constituye una definición operacional distinta y debe identificarse por su nombre. Existe también una convención logarítmica. A sub logarítmica es igual al logaritmo natural de L dividido entre R. El valor 0 representa simetría, el signo indica la orientación y la transformación trata recíprocamente los cocientes L sobre R y R sobre L. Pero esta forma requiere L y R estrictamente positivas. A25 no debe presentar todas estas alternativas como resultados confirmatorios simultáneos. Su finalidad es evidenciar que la asimetría necesita una regla congelada antes de cualquier prueba principal. La decisión debe definir como mínimo la fórmula exacta, la orientación izquierda sobre derecha o derecha sobre izquierda, el significado del signo o del umbral unitario, el tratamiento de anchuras iguales a 0, la identificación de las ramas con los momentos Q, la precisión numérica y las pruebas de sensibilidad autorizadas. Bajo la construcción multifractal estándar, los momentos positivos suelen contribuir a la rama asociada con fluctuaciones grandes, mientras los momentos negativos suelen contribuir a la rama asociada con fluctuaciones pequeñas. Sin embargo, esta correspondencia debe verificarse en la implementación concreta.
No debe inferirse únicamente por la posición visual izquierda o derecha, sin conservar el mapeo entre Q, alfa de Q y F de alfa. La orientación del eje alfa y el ordenamiento de los puntos también deben auditarse. Los pares espectrales deben ordenarse por alfa para representar concretamente la geometría de F de alfa, pero el ordenamiento gráfico no debe eliminar la asociación original con el momento Q que generó cada punto. La asimetría describe la forma global del espectro, no solamente su anchura total ni la posición de su máximo. Dos espectros pueden compartir el mismo delta alfa y el mismo alfa sub cero, pero tener curvaturas distintas en sus ramas. De manera similar, dos espectros pueden producir el mismo cociente de anchuras y mostrar perfiles locales diferentes. Por ello, la razón entre L y R es un descriptor resumido, no una representación completa de la geometría espectral. La estimación también hereda la incertidumbre de alfa mínima, alfa máxima y alfa sub cero. Los extremos suelen ser sensibles al tamaño muestral, el rango de momentos Q, a las regresiones log-log y al método de diferenciación. Alfa sub cero puede ser sensible a la resolución de Q, a la interpolación del máximo, a las mesetas y a los máximos competidores. Estas incertidumbres se propagan directamente hacia L, R y cualquier índice de asimetría. Si R se aproxima a cero, el cociente L sobre R puede crecer sin límite y volverse numéricamente inestable. Si L se aproxima a cero, ocurre lo mismo con el cociente inverso. Si L y R son simultáneamente iguales a cero, el espectro tiene ancho nulo y las razones convencionales resultan indeterminadas. El sistema debe identificar estos casos y no asignar valores arbitrarios. Una regularización mediante epsilon cambiaría la definición de la métrica, por tanto no debe aplicarse silenciosamente. Si se autoriza una regularización para efecto exploratorio, debe documentarse, distinguirse del resultado no regularizado y someterse a sensibilidad. A25 se ubica en la tabla 11 y en la sección 7.8 de la tesis. Se aplica después de estimar alfa mínima, alfa máxima, delta alfa, alfa sub cero, porque las dos anchuras laterales dependen de estas cantidades. Se incluye como descriptor secundario de la forma espectral. Su estado es brecha de especificación. Esto significa que la métrica está conceptualmente identificada, pero todavía no dispone de una convención algebraica única y congelada para uso confirmatorio. Por consiguiente, antes de convertirla en endpoint principal, deberá incorporarse una definición operacional inequívoca al protocolo. El principio de A25 pertenece al análisis de la forma del espectro multifractal. Su objetivo es comparar la extensión de las dos ramas alrededor de alfa sub cero. La anchura izquierda se define como alfa sub cero menos alfa mínima. La anchura derecha se define como alfa máxima menos alfa sub cero. Antes de calcular cualquier cociente, el sistema debe verificar tres condiciones. Primera, alfa mínima debe ser menor o igual a alfa sub cero. Segunda, alfa sub cero debe ser menor o igual que alfa máxima. Tercera, L más R debe coincidir con delta alfa. Ahora entraremos al simulador. En la pantalla aparece un espectro unimodal representado en el plano alfa y F de alfa. Los puntos se incorporan progresivamente en orden creciente de alfa. Al mismo tiempo, se conserva el momento Q asociado con cada punto. El marcador central localiza alfa sub cero. El marcador izquierdo identifica alfa mínima. El marcador derecho identifica alfa máxima. Dos segmentos horizontales se construyen desde el máximo hacia los extremos. El segmento izquierdo representa L, el segmento derecho representa R. Los valores L y R se actualizan continuamente mientras se completa el espectro. El simulador comprueba ahora la identidad. L más R es igual a delta alfa. La diferencia numérica aparece en pantalla y debe permanecer dentro de la tolerancia establecida. Observemos primero un espectro simétrico. Los extremos se encuentran a la misma distancia de alfa sub cero. L es igual a R. El cociente L sobre R es igual a 1. El cociente R sobre L también es igual a 1. La forma normalizada L menos R dividido entre L más R es igual a 0.
Todas las convenciones identifican correctamente la igualdad de anchuras. El simulador extiende ahora progresivamente la rama izquierda. Alfa mínima se desplaza hacia valores menores. Alfa sub 0 y alfa máxima permanecen inicialmente estables. L aumenta, R permanece constante, delta alfa crece y los tres indicadores de asimetría se recalculan cuadro por cuadro. Con la convención L sobre R, el cociente aumenta por encima de 1. Con la convención R sobre L, disminuye por debajo de 1. Con la fórmula normalizada L menos R sobre L más R, el resultado adquiere signo positivo. Las tres salidas describen la misma geometría, pero utilizan orientaciones numéricas diferentes. La pantalla muestra una advertencia. Las convenciones no deben mezclarse. El simulador devuelve el espectro a la simetría y extiende ahora la rama derecha. R aumenta, L permanece constante. El cociente L sobre R disminuye. El cociente R sobre L aumenta. La forma normalizada adquiere signo negativo. Este resultado confirma que la dirección de la simetría depende de la convención declarada. El simulador congela ahora el ancho total delta alfa y desplaza alfa sub 0 dentro del mismo intervalo. Al moverse alfa sub 0 hacia la izquierda, L disminuye y R aumenta. Al moverse hacia la derecha, L aumenta y R disminuye. Delta alfa permanece constante, pero la relación entre las anchuras cambia. Esta prueba demuestra que el ancho y la asimetría son métricas distintas. A continuación, mantenemos alfa sub 0 y delta alfa constantes, pero modificamos la curvatura de las ramas. La razón entre L y R no cambia porque los extremos permanecen fijos. Sin embargo, la forma visual del espectro sí cambia. El sistema activa una advertencia. El cociente de anchuras no captura toda la geometría de las ramas. Introducimos ahora una relación con los momentos Q. Los puntos originados por momentos positivos se resaltan progresivamente. Después se resaltan los puntos originados por momentos negativos. La pantalla conserva el vínculo entre Q, alfa de Q y cada rama espectral. El sistema verifica qué lado representan. En esta implementación, las fluctuaciones grandes y cuál representa las pequeñas. La identificación se deriva del mapeo efectivo y no de una etiqueta visual impuesta. El simulador modifica ahora el tamaño de la muestra n. Al disminuir n, alfa mínima y alfa máxima comienzan a oscilar. Alfa sub 0 también presenta variación. L y R se recalculan. Los cocientes simples responden con oscilaciones mayores cuando una de las anchuras es pequeña. La forma normalizada permanece acotada, pero sigue reflejando la incertidumbre de sus componentes. La pantalla construye intervalos de estabilidad para L, R y cada convención. Restablecemos el tamaño muestral y ampliamos el rango de Q desde menos 3 hasta menos 5 a 5. Los nuevos momentos modifican principalmente los extremos del espectro. L y R cambian en tiempo real. La asimetría confirmatoria se mantiene separada de la asimetría obtenida en sensibilidad. El resultado del rango amplio no sustituye retrospectivamente el resultado principal. El simulador degrada ahora la calidad de las regresiones log-log en una rama. Los extremos de ese lado pierden estabilidad. La anchura correspondiente fluctúa y el cociente cambia. El sistema activa una advertencia. Asimetría dependiente de ajustes extremos deficientes. Introducimos ahora una anchura derecha que se aproxima gradualmente a 0. Conforme R disminuye, el cociente L sobre R crece rápidamente. Cuando R llega exactamente a 0, ese cociente deja de estar definido. El sistema no utiliza un número infinito como resultado empírico y no introduce epsilon silenciosamente. Reporta: anchura derecha igual a 0, cociente L sobre R no definido mediante división ordinaria. La fórmula normalizada continúa siendo calculable si L es positiva, pero representa una definición diferente.
El simulador repite el procedimiento llevando L hacia 0. Ahora el cociente R sobre L deja de estar definido. Finalmente, ambas anchuras convergen a 0. Delta alfa también se vuelve igual a 0. Los cocientes y la forma normalizada presentan denominadores nulos. El sistema identifica la degeneración completa y suspende el cálculo. Los datos regresan a un espectro válido. El simulador ejecuta ahora una comparación directa de convenciones. La primera salida utiliza L sobre R, la segunda utiliza R sobre L, la tercera utiliza L menos R dividido entre L más R. Cada una aparece con su orientación, dominio y criterio de simetría. Ninguna recibe la etiqueta de definición confirmatoria oficial. La pantalla mantiene el estado, brecha de especificación. A continuación se selecciona provisionalmente una convención únicamente para demostrar el flujo de cálculo. La selección queda marcada como exploratoria. El simulador fija L sobre R. La orientación se congela antes de modificar los datos. Después se generan espectros simétricos sesgados a la izquierda y sesgados a la derecha. El indicador responde de acuerdo con la regla preestablecida. Este orden es esencial. Primero se fija la definición, después se observan los datos. Nunca se selecciona la orientación con base en el resultado obtenido. El simulador realiza finalmente una prueba de estabilidad. Modifica dentro de límites autorizados el tamaño muestral, el rango de Q, el intervalo de escalas, la derivación y la localización de alfa sub 0. L, R y las convenciones se actualizan continuamente. La salida final presenta alfa mínima, alfa sub 0, alfa máxima, delta alfa, anchura izquierda, anchura derecha, convención utilizada, orientación del cociente, dominio por definición, resultado confirmatorio o exploratorio y estabilidad frente a perturbaciones. El simulador ha terminado. A25 aparece en la tabla 11 de la sección 7.8 porque describe la forma lateral del espectro alrededor de su singularidad dominante. Complementa a delta alfa y a alfa sub 0, pero no las reemplaza. Su utilidad consiste en detectar si el ancho total se distribuye de manera desigual entre ambas ramas. Su limitación actual es metodológica. Esta versión no fija una convención algebraica única. Por esta razón, A25 no debe utilizarse todavía como endpoint confirmatorio, sino una enmienda de especificación. La corrección requerida es concreta. Debe seleccionarse una fórmula, debe de fijarse la orientación, debe definirse el tratamiento de ceros, debe conservarse el mapeo con Q y debe establecerse la interpretación direccional antes de analizar los datos. En conclusión, A25 compara las anchuras izquierda y derecha del espectro alrededor de alfa sub 0. La geometría es identificable mediante L y R, pero su resumen numérico depende de una convención. Las orientaciones inversas contienen información equivalente, aunque producen valores e interpretaciones diferentes. La falta de una definición congelada impide su uso confirmatorio actual, y la tesis debe cerrar esta brecha antes de presentar la simetría como métrica reproducible y plenamente auditable.